Y eso ha traído una vertiente no radical, pero sí algo literal y como una línea clara de tus investigaciones. ¿Me podrías hablar un poquito de ello y cómo fue como que ese impulso, esa motivación a llegar hasta hoy por hoy con tu canal? Bien, Simón, bueno, te cuento que como todo, eso ha sido un proceso, pero a la inversa. En mi caso, yo empecé con los temas más bien hacia lo esotérico, hacia el misterio, hacia eso que nos atrae tantísimo, que son también los hechos paranormales, precisamente por experiencias personales de algunas cosas que me han sucedido. Pero yo descubrí a Mauro Biglino aproximadamente hace como unos 6 años, más o menos, tal vez más, como 10 años. Mm. Y me asusté, o sea, no me gustó, me causó rechazo. Mi esposo fue el primero que empezó como a examinarlo, pero yo estaba en una corriente religiosa, en una secta muy fuerte, muy Ah, ok. radical. Así que yo ni siquiera me permitía leer su literatura ni nada, era una apostasía para mí terrible. Pero mira, con el tiempo me fui liberando como de esa jaula mental, empecé a leer, a tomar libros, a interesarme y yo abrí el canal, como te digo, en la época pues de la famosa, bueno, de la pandemia más bien. Sí. Empezamos tantos en esa época y empecé allí. Y con Biglino comencé yo a interesarme realmente, auténticamente, después de una conferencia que vi. Ahí ya empecé a ver otras conferencias, me pareció interesantísimo, empecé a adquirir su literatura y ahí pues ya definitivamente él me condujo hacia otros autores, hacia otros estudiosos, otras vertientes que yo, pues, para mí era desconocido. Me asustó un poco porque me sentí sobrepasada de tanta información y vi como esa montaña a escalar porque yo no soy ni arqueóloga ni Claro. tengo ninguna de esas disciplinas, pero me di cuenta que podemos ser autodidactas en esto y realmente los independientes tienen ese mérito que es el de la investigación. Entonces, poco a poco me he ido adentrando y todavía falta muchísimo, o sea, el camino está adelante. Me sorprende un poco porque cuentas de que comenzaste primero por la parte interpretativa y no Exacto, comenzaste por la parte literal que uno se puede dar exacto. esa imagen de que no, toda la vida te dedicaste a la parte literal o la parte de la investigación más. Para nada. Y, Imagínate, exacto. Eso es interesante ese punto y me gusta que lo toques porque de hecho es un proceso al cual muchas personas le tienen mucho miedo porque es como soltar esa parte de sus creencias. Yo sí tuve que hacerlo. Primero lo hice para desintoxicarme de toda esa manipulación y ese lavado de cerebro que me habían hecho. ok. Entonces, eso preparó el camino para poder hacer borrón y cuenta nueva y ya poder tomar la Biblia sin digamos, esos dogmas y esos filtros teológicos. Y eso fue lo mejor que me pudo haber pasado porque entendí realmente que allí estaba en mis manos leyendo algo que nunca había leído. Había siempre leído con esos filtros. Mira, me hace pensar mucho sobre el tema de los filtros, ya entrando más en tema, y es la cuestión de, ok, a nivel más que todo suramericano, latinoamericano, somos personas muy pasionales, incluso tú eres de Colombia, tengo entendido, pero resides en Italia. Sí, Y claro, yo he visto que, por ejemplo, estos temas de investigación son más aceptados tanto en Estados Unidos, pero también a nivel europeo. Como que no tienen ese asunto tan pasional de defender creencias. Son más laicos en ese sentido. Pero curiosamente, desde México hasta Argentina, vemos una pasión, una cuestión pasional hacia el tema de las creencias, hacia el tema del simbolismo, hacia el tema de buscar algo oculto, de las creencias. Entonces, partiendo del hecho de que comenzaste precisamente desde la parte interpretativa, ¿qué sientes tú del por qué el ser humano tiende la necesidad de interpretar en este sentido y no solamente se conforma con lo que lee? ¿Qué pasa ahí? pues que de todas maneras a nosotros tenemos que pensar que culturalmente, y es muy curioso lo que tú dices, es interesante que en Sudamérica, en toda la América en general, donde llegan precisamente los europeos a inculcarnos una religión que no tiene nada que ver con nosotros, una cultura totalmente distinta, y cómo la defendemos a capa y espada. Bueno, yo me excluyo ya,
Ok, pero hay ese apasionamiento realmente, pero nuestra formación desde muy pequeños tiende a ese simbolismo, a esa alegoría, porque yo me acuerdo que desde pequeña siempre se me habló del simbolismo de la Biblia. Desde niño ya te están inculcando a lo espiritual, también a ese mundo espiritual que no, que es invisible. Y en Sudamérica tenemos ya mucho esa tendencia también ya arraigada. Así que eso tomó mucha fuerza. Lo difícil es ah, desaprenderlo. Lo difícil es demostrar, y hoy vamos a, digamos, yo quiero hacer una premisa. ok, Antes de todo, quiero aclarar que esto se hace en total respeto hacia las creencias de las personas que estén viendo este video y que no se está pretendiendo de tener una verdad absoluta y que tengamos la razón. Absolutamente no, no se trata de eso, pero vamos a exponer evidencias que nos pueden llevar a pensar que realmente, y yo estoy convencida de eso sí lo puedo decir, la Biblia es un libro que se debe leer como todos los otros libros. ok, ¿Y cómo se leen los otros libros? Los otros libros se leen en primera medida de modo literal, porque los mismos hebreos y las mismas personas que creen en esos niveles de lectura, que han dicho que hay unos niveles de lectura, ellos dicen que el primer nivel es el literal. ok, Entonces, ¿por qué pasarnos ese derecho? Yo diría que el primer nivel, que es el literal, es el primero que hay que analizar. Y ese literal nos lleva a una serie de hipótesis muy interesantes, que son las que está tomando Mauro Viglino y otros muchos estudiosos que se han dado cuenta que si nos quedamos en ese, entre comillas, nivel literal de la Biblia, vamos a descubrir que ahí hay respuestas, respuestas de nuestros orígenes, respuestas de por qué encontramos esos parts, esas construcciones extrañas fuera del tiempo, esos objetos tan raros para la época, porque hay muchísimos, Simón, muchísimos. ok, ok. Entonces, porque la gente dice, pero ¿dónde está la prueba? O sea, Ajá. tú me cuentas del crimen y no está el arma. Digo, el arma está y por todas partes. Y eso es lo que vamos a demostrar. Yo voy a demostrar en mi History Channel, pero son tantas que tendré que hacer muchos videos al respecto. Sí, Entonces, digamos que ese es como el objetivo. eso me lleva a un ejemplo que he traído varias veces al canal y es el hecho de, se puede construir un edificio muy bonito, con vidrios muy bonitos, con una gran altura, pero si no se fundamenta en una base sólida, sino de arena, puedes construir el edificio más bonito del mundo, pero al final cualquier tipo de cuestionamiento, temblor, lluvia, etcétera, ese edificio se te va a derrumbar. Creo que por ahí sería más que todo tu énfasis de que, bueno, puede haber distintos tipos de enfoque o lecturas hacia un texto, pero primero el principal sería el literal en este caso. Y yo Quiero diría que traer. ese es el que tiene fundamentos más fuertes para mí. Y vamos a ver si después de esta exposición alguno piense lo mismo, quizás. Sí, y Mauro Viglino no es que esté en contra del tema de la interpretación, pero él dice, primero encárguense de lo literal. Primero vamos ahí, porque si no, no estaríamos haciendo nada y estaríamos inventando cuentos. Y todo pasaría por la aceptación, cualquier tipo de historia. Y al final la gente lee el escrito como que si no existiese. Esa es una de las frases más Exacto, famosas de Viglino en este caso. Y, como que, y exacto, entonces muy, muy. crean cultos hacia la Virgen María o creencias como el limbo, creencias como el infierno, y cuando uno ve el texto, eso no está ahí. Y uno creyó toda la vida que eso estuvo en el texto porque un padre o un líder o alguien con una supuesta autoridad lo dice, no, si él lo dice porque lo leyó y resulta ser que uno no lee, eso no existe, es algo increíble. Es Es algo algo increíble. increíble, sí, así es. Sí. Tienes toda la razón. Y quería traer tres casos. Quizá me puedes traer más casos en tu intervención, pero vamos a ir con tres casos. Voy a ir primero con tres casos. Que sería el tema de lo literario y lo interpretativo. Por ejemplo, tenemos el caso de Dan y Eva. Ujú. Se dice que el Nahash o la serpiente no hablan, es decir, no habla, una serpiente no habla, pero en el texto tenemos que habla.
Entonces, se da por supuesto, no, eso es interpretativo. Y aquí entramos a un tipo de distintas vertientes donde hay como que 70% interpretativo para una vertiente o otro 40%, pero como que no se puede tomar enteramente literal, porque obviamente las serpientes no hablan, el tema de los querubines, los ángeles, etcétera. Eso por punto uno. En el tema Ujú. de qué tanto se interpreta, qué tanto se deja lo literal. Tengo como segundo caso el tema de Ezequiel, que es el tema de sus descripciones de estas naves, básicamente, que Mauro Biglino explica que son naves, pero entonces la parte religiosa dice que no, eso es una visión, eso es algo interpretativo. Y por último sería el tema del Apocalipsis, que sería como que el libro entre los religiosos más simbólico, y tenemos también esta misma discusión. Hay muchos capítulos más que puedes traer a colación, pero se puede partir dentro de estos tres. Entonces tenemos estas tres historias. ¿Qué tanto es interpretativo? ¿Qué tanto es literal? Pues ¿Es arbitrario o no tanto? yo te daría una respuesta global, porque en realidad aquí, si tú te pones a ver, por eso es que hay tantas discusiones sobre un punto y la gente se empunta en eso y es que no, y que la serpiente Ajá, no puede hablar. Bueno, entonces, mira, para no hacernos problemas, yo diría que todo globalmente es literal. Como te decía, la ok, Biblia es un libro literal. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, ok, eh, porque lo hicieron el libro universalmente que habla de Dios. Es por eso, y ya vamos a ver cómo eso fue sucediendo en el transcurso de la historia. Ese es el problema de la Biblia, porque si no lo hubiera tomado la teología en sus manos, sería un libro histórico. Es un libro histórico la Biblia, es un libro histórico. Todos los libros, también los libros históricos, tienen ya filtros de los mismos autores, sus puntos de vista, sus modos de ver las cosas, lo que sea que están escribiendo, ya tiene unas ideas que son subjetivas, pero figúrate después los transcriptores, los traductores, si no tienen sus filtros también, los historiadores. Entonces, ok, de todas maneras, el libro en sí tiene, como todos los libros, su esencia de verdad, porque es un libro escrito que narra la historia de este pueblo, de todas estas etnias y tribus hebreas, y habla específicamente de sus batallas, de su líder, de cómo fueron a tomarse esas tierras, o sea, de eso es que, porque, ojo, otra premisa importante a para ver. todos, Ujú. estamos hablando del Tanaj, o sea, la Biblia, que son los escritos hebreos. Eso es de lo que estamos hablando, porque cuando uno dice Biblia, la gente piensa Antiguo y Nuevo Testamento. En este momento estamos hablando del Tanna, que son los escritos Claro, antiguos. y disculpa que te interrumpa, por eso también involucré el Apocalipsis, de una manera Vamos también para allá. intencionada, porque entonces como que las personas mezclan el Génesis con el Apocalipsis o la Torá o Por con los el Nuevo puentes que se Testamento. crearon después. Eso, es que es complejísimo porque la teologización de la Ok, Biblia que trajo consigo la metaforización, todo eso ha causado este daño tan grande que se ha perdido la historia. Ahora, como te estaba diciendo, retomo, de todas maneras, es un libro histórico que tiene sus hipérboles, o sea, sus exageraciones. Por ejemplo, cuando Faraón luchaba con los beduinos, ellos cuentan que eran unas grandes gestas heroicas y resulta que era con cuatro beduinos, una lucha ahí en el desierto pero ellos exageran. ¿Podemos decir que no es histórico por eso? No, es histórico porque se está hablando de un contexto real, en un lugar real, con personajes reales, pero hay una exageración. Eso es lo que vemos en la Biblia, o sea, en el Tanaj. Eso es lo que vemos allí. Entonces, interesante, porque ahora sí vamos a ver el Génesis, vamos a ok, ver vamos a ver. Ezequiel. Eso, entonces, ¿qué sucede? Pues ahí hay un grande problema y es que hay una narración rarísima y están diciendo que ahí hay un Nahash y que allí sucede que alguien fabrica a los humanos, los hace y que hay una arcilla. Entonces, ojo, porque allí también hay que examinar, Simón, yo siempre digo una cosa, lo primero, Ah, primerísimo que hay que hacer es ir a la raíz, a la etimología, a los términos. Esa es la ciencia que debe estudiar, una de las ciencias que debe estudiar la Biblia es esa.
la crítica textual, toda la etimología, porque allí vamos encontrando una semiótica interesantísima que te darás cuenta que realmente lo que ahí se estaba haciendo era una intervención genética. Ahí claramente, yo esto lo Ok. hablé en un video reciente. Entonces, ¿se puede decir que es literal? Sí. Es una hipótesis, ¿no? Nadie está diciendo que eso sea la verdad, pero es una hipótesis que eso sí sucedió. Los mismos sacerdotes la hacen a un lado porque para ellos eso es un problema. Dicen, no, es que es simbólico. Ya. Se lavan las manos y se quitaron el problema. Entonces, el problema es muy sencillo. Cuando lo puedo explicar, es literal. Cuando es rarito y feíto y no me conviene para mi narrativa, es simbólico. Eso es exactamente, esa es la traición. Esa es la Ah, traición que ok. han aplicado a la Biblia. Realmente, absolutamente es así. Vamos a Ezequiel. En Ezequiel, Ok. por ejemplo, wow, en Ezequiel lo que estamos viendo son unos avistamientos impresionantes de objetos. Y Ezequiel, lo primero que aclara es, yo estaba despierto, estaba como si me hubieran despertado de un sueño, o sea, él claramente está afirmando que está despierto. Él no está diciendo tuve una visión mientras dormía o estaba adormecido. No, él claramente Ezequiel lo dice como para reafirmarnos que estaba despierto. Es curioso, Simón, si tú vas a un juicio y ahí están juzgando a alguien y llegan los testigos, se tienen en cuenta los testigos. Esos testimonios son tomados como verdad para poder condenar a alguien a la cadena perpetua, por ejemplo. En cambio, nadie le cree a Ezequiel, a Daniel, a Moisés, no les creen. Creen que estaban soñando, alucinando. Eso es la injusticia que se comete. Y mira que Biglino, tanto que lo condenan de hereje y todo, él es el que más respeto le Sí. tiene a la Biblia porque le está dando la credibilidad al autor, a los autores. Entonces él dice, hagamos de cuenta que lo que escribieron es lo que querían decir. ¿Qué más respeto que es? A mí me parece mejor eso que decir, no, es que se lo imaginó, es que quiso decir otra cosa, dijo eso, pero era otra cosa. Mm, mm. Sí. No, para nada. ¿Sabes qué? Según Ah, varios... perdóname, perdóname. Bueno, quiero, Dale, antes de que se me olvide, porque yo tengo memoria. dale, dale, tranquila, dale. Aporta. Lo del Nahash, eso, mira, La serpiente. estoy mirando que Nahash no solamente se dice serpiente porque en realidad Nahash, tú sabes que el hebreo es polisemiótico, entonces tiene una cantidad de Perfecto. significados. Entonces significa como también entre las cosas que significa que después lo concretizaron, o lo que se dice concretizar, ¿no? En serpiente porque sus características se parecen a las de una serpiente. Es astuto, es uno que sabe. Mm, Mira qué interesante. Nahash es un individuo que sabe qué cosa, que tiene el conocimiento, que sabe algo, que sabe también de las consecuencias. Por eso lo pusieron en serpiente. Pero mira, en los hebreos, ellos van poniendo todos esos significados a una cosa y después lo dejan como serpiente por siglos y todos creemos que es un animal y no. Por eso es importantísimo ir a la semiótica, a la etimología y a cómo pensaban los hebreos. Mira, por ejemplo, el pensamiento hebreo, estamos hablando de que cuando se empezaron a compilar, a escribir, a compilar esos libros son 2000 años antes de Cristo. ¿Cómo pensaba esa gente en esa época? No pensarán igual que los hebreos de hoy, para nada. Esa gente en esos lugares, todas esas tribus y todas esas etnias, ¿qué pensaban? Y cómo escribían y cómo decían y qué veían y cómo describían las cosas. Ellos no estaban pensando en teología en ese momento. Ellos tuvieron su Elohim, que era claramente un comandante militar, este Elohim, muy concreto todo. Ahí en el Tanaj, por eso tú no encontrarás nada espiritual. Ahí todo es muy, muy carne y hueso, muy concreto. De hecho, el término teología es griego. Y si tú vas a ver, si no hay un término en hebreo que identifique un teos, un dios, un teo, es porque no existe el concepto.
Entonces, si no hay concepto, no hay término. La teología nace en la lengua griega, que ellos sí tenían su filosofía grecorromana, que era más, por eso vamos después a ver lo del Nuevo Testamento y ahí tú me dices, Apocalipsis es otra historia.